Más de 100. ¿Cómo hago más de 100? 100. Más o menos 100. Vos fíjate que lo que hago en ese caso, ya por encima de los 100 milímetros de mercurio, que donde tu saturación ya es 98, a mí no me sirve de nada darte más oxígeno. ¿A qué te da más oxígeno? Se tienes un montón. Vos lo que haces en ese caso, si yo te doy oxígeno ahora, es aumentar la fracción libre, básicamente. ¿Sí? Es muy poquito lo que te llevas de más. Pero también te aumenta la fracción libre. ¿Sí? Se triplica la fracción libre. Que era 0,3, ahora va a pasar a ser 0,9. ¿Vas recordando algunas cosas? La fracción libre era en 0,3. Que representaba más o menos el 1%. Un 1,5% de la cantidad total de oxígeno que tenés en sangre, del contenido arterial de oxígeno. Más o menos 1,5%. Es bastante poquito. Yo te aumento la fracción libre, te la triplico, en lugar de ser 1,5%, será 5%. Mira, vos no te arregla nada. Salís a correr, ya tenés una buena cantidad de oxígeno. No te arreglo nada metiéndote más oxígeno. Te estás ahogando porque estás mal entrenado, punto. ¿Se entiende entonces esto? Entonces, acá tenés, vamos a dedicarnos a los importantes, ¿sí? Tratando de la difusión, se arregla con oxígeno, se arregla aumentando la fracción inspirada de oxígeno. El otro que me interesa, no voy a dedicar a todos, simplemente, bueno, la hipoventilación, ¿se arregla o no? Sí. La hipoventilación también se arregla, conceptualmente, ves que sí se arregla. Sí, cambiando el delta P es lo mismo que cambiando la fracción inspirada. Cambiar el delta P, en este caso cambiás el delta P porque cambiás la fracción inspirada. Porque vos haces esto, ponés acá un número distinto y con eso conseguís que la presión alveolar sea distinta, que sea más grande. ¿Tengo una pregunta? Sí. Generalmente cuando uno hace buceo, te preguntan si Ya te está haciendo al final la clase. Te preguntan si vas a tomar el avión ese mismo día. no lo hagas. No. No me lo hagas. ¿Por qué? Porque da vértigo al termovales. Pero no hay nada dentro de no puede. Sí, también te da problemas acá. Sí, en general no conviene. En general no conviene. Si lo puedes demorar mejor. Si no lo puedes demorar, bueno, decí que si querés tomarte el avión el mismo día. ¿Cuánto vale la diferencia alveolo arterial normal? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tenés en el alveolo? 100. ¿Cuánto tenés en sangre? 2 o 3 milímetros de mercurio. No son muchos. Bueno, si se agranda, es que vos tenés algún problema para mandar el oxígeno para acá. Para mandar el oxígeno para acá, digo. ¿Sí? O bien, que vos tenés en tus alvéolos una buena presión, pero, por ejemplo, la sangre está pasando por alvéolos que no están ventilados. Es decir, vos calculás en los alvéolos que están ventilados cuánto vale la presión, pero como tenés un shock, que es lo que vamos a ver ahora justo, hay una diferencia importante. Entonces la hipoventilación también se corrige, y lo que vamos a ver específicamente es ese que está ahí arriba, el shock, cortocircuito, o shunt. Entonces, acá tomamos dos unidades funcionales. Tenés un alvéolo que no está ventilado y uno que sí está ventilado. La sangre entra, bueno, acá ya está puesto el final, pero entraba, habíamos visto, vamos a poner el caso de que justo en ese momento se te tapó. Es el momento en que se te tapó. ¿Cómo llega la sangre ahí? ¿Cómo llega acá? ¿Con qué presión de oxígeno? La que tenías antes, ¿sí? 40 milímetros de mercurio. ¿Y del dióxido de carbono? 46. Es el momento en el que empezó el problema. Así que hasta ese momento estaba todo bien. Vamos a ponerle acá, estaba todo bien. Te tragaste qué sé yo, estabas comiendo un pedazo de pan, justo te reíste, ¡pum!, se te fue y quedó un pulmón que no ventila más. La sangre va a seguir pasando por ahí. Es esto que se haga. Supone que esto es todo el pulmón y esto es todo el otro pulmón. A partir de ese momento empieza un despelote bárbaro, porque la sangre que venía por acá, ahora sigue pasando por acá, pero acá ya no te llega más aire. Entonces solo se oxigena en este trayecto, pero no en este trayecto. Y esta sangre que venía por acá, que sale bien, se mezcla con esta que sale horrible, que sale igual que la que venía. O sea, sale igual que tu sangre venosa. Entonces, la cosa es así. Por acá venía 40 y 46. Si todo siguiera igual, ¿qué presión de oxígeno tendrías acá finalmente cuando se haya conseguido el equilibrio? 40. ¿Sí? Porque esto va a intercambiar oxígeno, no es que acá va a llegar a 0. No puede llegar a 0 porque la sangre viene con oxígeno. ¿Estamos? Recordad que tu sangre venosa trae oxígeno. Lo que quedó después del consumo, de lo que vos le ofreciste, se consume y algo vuelve. Entonces, lo que te va a quedar en el alvéolo es una presión de oxígeno similar a la presión venosa de oxígeno, la que tengas, a la que llegues. Y el dióxido de carbono, lo mismo, igual a la presión de dióxido de carbono en sangre venosa. Así que esa sangre de contenido, de composición venosa va a entrar por acá. Y la sangre que pasa por acá va a intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con el contenido del aire alveolar. Así que acá vamos a suponer, por simplicidad, que la presión de oxígeno que alcanzás es de, acá dice dióxido, qué barbaridad. Bueno, la presión capilar de oxígeno, que es 100. O sea que acá la sangre sale perfecta y acá sale horrible. Y eso se mezcla.
cuando pienso en cuánto oxígeno tengo acá, recordá que el oxígeno, dado por la fracción libre, el oxígeno disuelto, se intercambia con el unido. ¿Estamos? De acuerdo con el contenido de oxígeno que tengas. Así que lo que se promedia entre las dos cosas que llegan acá es el contenido, no la presión. La presión en realidad aporta muy poquito oxígeno, es la que determina el grado de saturación. Entonces lo que se promedia es el contenido arterial de oxígeno. Entonces, ¿qué saturación tendría esa sangre cuando llega acá? Estábamos que si venía con 40, pasaba por acá sin hacer hematosis, sale acá con 40. O sea que queda con 75. Y por acá, 98. Pongamos 100 para hacer números redondos, ¿sí? Cuando yo mezclo 75% de saturación con 100% de saturación, tengo acá, ves que lo mejor es promediar la saturación, que es lo que aporta la mayor parte del oxígeno. Entonces me quedan 80 y 85, 87, ¿está, no? 87, no. Sí. 87 y medio. Entonces, acá me llega con 87. Como esta sangre sale y vuelve, pasa por todo el circuito y vuelve, tus tejidos siguen consumiendo lo mismo. Así que vuelven a sacarle esto. 250. Esto representa un determinado porcentaje de la capacidad de oxígeno, de la capacidad de transporte de oxígeno que tenés. Así que vos le sacás 25% del oxígeno, 25% del oxígeno de hemoglobina. O sea que si vos le estás mandando 87, pensá que cada porcentaje de saturación de la hemoglobina representa una cantidad de oxígeno. ¿Sí? Como vos estás sacando una cantidad fija de oxígeno, tus tejidos sacan una cantidad fija, sigues sacando el mismo por ciento. Es decir, la diferencia arteriovenosa va a seguir siendo la misma, a menos que te cambie el consumo. ¿Estamos? O que te cambie el gasto cardíaco. ¿Me entendiste eso? ¿Sí? Entonces, la cosa es que cuando vuelva, va a volver con 25% menos que lo que vos le ofreciste, que vos le ofreciste 87. Pensá que cuando sale, normalmente sale con 100 y vuelve con 75. O sea, vos le chupaste 25%. Recordá que cada por ciento es una cantidad de oxígeno. Entonces, si vos le mandás ahora el 87%, cuando vuelvas acá, va a tener 25% menos. Y en lugar de volver con 75, va a volver con 62. ¿Está bien? ¿Sí? Es 87 menos 25. Vuelve con 62. O sea que no vuelve con 40 ya. ¿Sí? Vuelve con menos presión de oxígeno. Cuando vos mandás eso por acá, de pasada habíamos puesto números, pero cuando vos mandás eso por acá, eso va a aparecer acá. O sea que la sangre que te aparece acá tiene 62% de saturación ahora. ¿Está claro? Y la que viene por acá, 100. 100 y 60, lo promedio me da 80. Entonces la sangre ahora ya no sale con 87, sale con 80. Y cuando vos mandás eso por acá, te vuelve con 55. Y esto sigue pasando así, va reduciéndose progresivamente la saturación y la presión de oxígeno, hasta que lo que se mezclan entre esta y esta te da un promedio tal que cuando vuelve acá, sacándole un 25%, es lo que tenés acá. ¿Sí? ¿Cuáles son esos valores? Si vos sumás 50 y 100, si vos sumás 50 y 100, acá te da 75. ¿Estamos? Cuando volvés, la sangre vuelve con 25% menos, así que vuelve con 50. No hay hematos acá, me vuelve a dar 50, acá se carga, me da 100, 75. Le saco 25, 50, 50 y 100. Entonces la sangre arterial, si vos tenés así, si son cantidades iguales de lo tapado y lo no tapado, supongamos que tu capacidad ventilativa bajó a la mitad. Entonces, tu capacidad de hacer hematosis, perdón, bajó a la mitad. Entonces, a vos lo que te va a quedar acá es sangre con 35% de saturación. O sea, 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. ¿Está bien? Pero sabés que esas cantidades dependen en realidad de cuánto se haya tapado. ¿Estamos? ¿Cuál es el porcentaje de alvéolos que ya no van a hacer hematosis? La pregunta ahora es si esto, ¿qué pasa con esto? Yo le pongo una mascarilla. ¿Se arregla o no se arregla? Y si hasta ahora mismo que todo se arregla, y le estoy haciendo una pregunta, es porque evidentemente hay algo que no se va a arreglar. Esta no se arregla. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se arregla? La cosa es muy simple. Muy simple. Vamos a suponer que yo le meto la mascarilla. Le meto la mascarilla con oxígeno al 50%. Veo esto. ¿Sí? La cuenta me da esto. Es la misma cuenta, lo ves, ¿no? Te das cuenta. Te da así. Entonces acá, en este alvéolo, la presión de oxígeno es 300. Y en este, nada, el aire no llega hasta acá, está tapado. Y ahí está la clave del asunto. ¿Sí? Acá la presión es 300. Presión de oxígeno 300. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene la sangre? Hasta ahora estamos en esta situación, ¿sí? Así como está descrita acá. Entonces, sale la sangre con 75% de saturación, presión 40, presión de sangre arterial 40. ¿Sí? Vuelve acá con 50% de saturación. Le saqué 25%. Entonces estás en la P50. ¿Sí? La presión de oxígeno, la cual vos tenés 50% de la saturación de la hemoglobina. Y la presión es 27, 28.
dependiendo de cuánto se te corrió la curva de la hemoglobina. ¿Está bien? O sea, eso es lo que te habla de la afinidad. Entonces 28 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Ahora, cuando esa sangre pase por acá, ¿qué va a pasar? Sigue igual. Así que va a llegar igual que esta. Y la que viene por acá se va a encontrar con un alveolo que tiene 300 en lugar de 100. Entonces, ¿por qué eso no me mejora? ¿Por qué no me mejora? Porque lo que promedio acá es el contenido de oxígeno, no la presión. Porque recordad que la presión es lo que te da la parte disuelta, en cantidad de oxígeno, es lo que te da la parte disuelta, y es muy poquito. Y la cosa es que esa presión te determina la saturación, pero acá con 100 ya estaba el 98%. Con 300 no le aumenté mucho más. Entonces yo prácticamente no le cambio nada a la cantidad de oxígeno que trae por acá, le cambio mucho la presión, pero no le cambio la cantidad. Porque ya está saturado. Tiene hemoglobina saturada. Entonces por este lado, la cosa sigue más o menos igual, y de este lado sigue exactamente igual. Así que acá la cosa sigue más o menos igual. Es decir, vos cambiaste muy poquito. Vamos a suponer que en lugar de tener así, que vos respirabas oxígeno al 21%, oxígeno atmosférico, tenías una presión de 40, venís acá, tenés presión de oxígeno en sangre arterial. ¿Cuánto te daba? 40, dijimos, ¿no? La persona llega así. 40 dividido 0,21. 40 dividido 0,21, 40%, o 50. No, 200. Estoy mal. 200. ¿Está bien? No está bien. Estamos acá a nivel del mar, debería ser 500, están 200. Le pongo la mascarilla. ¿Cuánto vale la presión? ¿Cuánto vale la presión integrada de oxígeno en este caso? 0,5. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la presión de oxígeno en sangre arterial? Bueno, supongamos que en lugar de 40 le haya mejorado un cachito, porque cuando vos metés 300 acá, con 100 tenías 98%. Vos suponés que ahora tenés 100%. Un cachito le mejorás acá. Entonces tiene más oxígeno en la sangre. Un poquito, pero tiene un poquito más. Y de hecho, cuando vos le metés 300 estás triplicando la presión disuelta. Así que ahora se vuelve el 5%. Así que un cachito más de oxígeno le estás metiendo. No es que está mal meter la mascarilla porque no le va a arreglar nada. ¿Para qué le voy a meter la mascarilla? No, gastar el oxígeno. Gastalo. Gastalo que además los demás así mejor. Psicológicamente. Entonces, un cachito vos le mejoras acá. Supongamos que le pudiste llevar a 50. Vamos a poner una cosa exagerada. Le pudiste llevar la presión de oxígeno en sangre arterial a 50. ¿Qué tenés acá? 50 dividido 0,5. ¿Cuánto te da la TAFI? 100. Ahora, ves que si bien es cierto que la PO2 está un poquito mejor, en realidad tu parámetro clínico es el desastre. Es como si lo hubieras empeorado. En realidad lo mejoraste, un cachito lo mejoraste. Pero vos ves acá que este parámetro no mejora. Y que no te mejore este parámetro es un indicador bastante fidedigno de que existe un shunt. Cuando vos le metés la mascarilla y la PAFI no mejora, y de hecho empeora, eso es un indicador bastante claro de que hay un cortocircuito. ¿Está? ¿Hay preguntas de esto? Vamos a pasar entonces el tema. Sí, decime. Hay una... Si está bien ventilado, no. No, si está bien ventilado. Si está mal ventilado es otra cosa. Y la vez pasada mencionamos esto. Es una parte importante de la clase de hoy, así que lo vamos a recordar. Ese mecanismo, recuerden la vez pasada, les había dicho que se llama vasoconstricción Boxing. En el alvéolo, o en la región alveolar, que no está bien ventilada, o sea, donde la presión alveolar de oxígeno es baja, hay vasoconstricción. Se produce vasoconstricción. Esto pasa solamente en el pulmón. No pasa en ningún otro lugar del organismo. En cualquier otro lugar del organismo, si la presión de oxígeno es baja, hay vasodilatación. En este lugar, no. ¿Sí? Lo que se mide es la presión de oxígeno en sangre en el sangre. En el alvéolo. Si en el alvéolo la presión de oxígeno es baja, hay vasoconstricción. ¿Está bien? Es razonable. Es como si el pulmón no perdiera, no gastara flujo sanguíneo para la región del pulmón que no está recibiendo oxígeno. ¿Para qué le voy a mandar sangre ahí si no está recibiendo oxígeno? Después eso me determina que la sangre salga bien, como veían ahí recién. Entonces hay vasoconstricción en ese lugar. Eso es una parte importante de los mecanismos de control que vamos a ver hoy. ¿En qué caso? En este caso de la obstrucción respiratoria. También le da mal. Sí, horrible. Cuando hay shunt, la diferencia alveolar arterial te da mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos tenés dos grandes causas de una diferencia alveolar arterial aumentada, que son el cortocircuito y las alteraciones de la difusión. Las alteraciones de difusión son rarísimas, pero existen, pero son raras. ¿Cuál es la gran diferencia que tenés entre las dos? Esa es la causa. Claro, ¿cómo la arreglas?
Ahí es lo importante. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo ser médica? ¿Cómo lo arreglas? Solamente lo sigue, listo. Con la ventilación de la difusión se está arreglado. Por lo menos está paliado. Lo podés suplir. Tenés que hacer otra cosa. Sí, exactamente. En el caso del Zoom, sí. En el caso del Zoom, sí. No, es que depende de cuánto haya cambiado el espesor o el coeficiente de difusión. En ese caso. No es tan predecible, no es tan fácilmente predecible. Para aumentar el gradiente, vos la podés mejorar en proporción. No sé, porque normalmente y lo que te da una epoxia que te más. Bueno. Vamos entonces con esta pregunta. No sé si en algún momento te la dice. Pero, ¿se puede o no? ¿Por qué no? Como el caso del nene que dice, está enojado con la mamá y dice, ahora vas a ver, cómo te casas, vas a ver cuando te mueras. Se quiere matar de esa manera. Se quiere suicidar así. ¿Por qué no se puede? Porque la verdad la conciencia se pierde. No llega a la verdad. Realmente no pierde la conciencia. Pierde la forma voluntaria. Porque no te deja, el tema no te deja. Para el control de la ventilación existen mecanismos que son voluntarios e involuntarios. Para regular la frecuencia cardíaca, bueno, no existe tanta, por lo menos no lo que maneja la mayor parte de la gente. Mecanismos voluntarios e involuntarios, hay maneras relativamente voluntarias, pero en el caso de la ventilación esto es muy claro. Yo puedo elegir cuándo hacer apnea, me quedo una pileta de apnea, voluntaria. Respiro cuando quiero. Pero ese respiro cuando quiero tiene un límite, ¿sí? Que es en la situación en la que empiezan a tomar control los mecanismos involuntarios. Para vos en este momento no estás controlando la ventilación. Lo haces con mecanismos involuntarios. Se supone que vos estás gastando tus recursos cognitivos, lamentablemente, en tomar apuntes. ¿Sí? Lo ideal sería que pudieras sacar así análisis de las cosas que hacen de la clase y pudieras venir acá a hacer análisis o pudieras venir a hacerte preguntas nada más. No tienes que gastar todos tus recursos cognitivos en escuchar y traducir. Lo llama la conversión ponemos la fe. ¿Sí? Escribo todo lo que dice, todo lo que dice. Mejor la vale. Entonces, lo ideal es que vos no gastes tus recursos cognitivos en pensar, tengo que hacer que mi corazón lata 80 veces por minuto. Tengo que respirar 12 veces por minuto. Lo ideal es que no pase eso. Y encima tengo que ganar durante el tiempo. A ver si llego a las 15, 20 horas, 10. Bueno, entonces es mejor que eso sea involuntario. Pero vos lo podés controlar. Entonces vos entras en ese doble mecanismo, voluntario versus involuntario. Y esto, la apnea voluntaria termina perdiendo frente a los mecanismos involuntarios. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa si el nene empieza a hacer apnea? ¿Qué pasa? Se pone morado, ¿sí? Se pone morado porque estaba llorando. Pero claro, ¿por qué? Porque rápidamente, ¿cómo es que los mecanismos involuntarios le ganan a la vuelta? ¿Cómo? Porque empiezan a cambiar las presiones de gases de sangre arterial. ¿Sí? ¿Cuál es cambio? El dióxido de carbono y el oxígeno. En realidad cambia todo, pero manejamos el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Empieza a bajar un poquito. El dióxido de carbono empieza a subir. Y ese es el importante. El dióxido de carbono empieza a subir. Es un cambio muy rápido. Y es un cambio bastante rápido. O sea, la cuestión es que en un momento lo que vos podés controlar con la voluntad termina siendo superado, muy superado, por el aumento de la PCO2. Y entonces el grado de estimulación que tiene tu centro respiratorio, por ejemplo, empieza a ganarle a la presión que haces con tu dedo. Y un poco colabora también la PO2, el descenso de la PO2. Puede ser que lo potencia. ¿Cómo? Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Vamos a dedicarnos bien a la parte conceptual para poder analizar casos en lugar de ir a cosas que sean muy detallistas. Voy a mencionar un par de detalles, pero no demasiado. Entonces, la cosa es que vos tenés, de vuelta, mecanismos voluntarios e involuntarios. Lo que vamos a analizar principalmente en este momento son los involuntarios. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa? ¿Sí? Estos mecanismos involuntarios son los que controlan la ventilación alveolar. En principio, me interesaría que ustedes analizaran dos gráficos. Quiero que saquen la conclusión acerca de qué pasa con dos gráficos, donde voy a poner las mismas variables en los ejes, pero donde una sea variable independiente en un gráfico y la otra sea la variable independiente en el otro gráfico. Lo que yo te pido es que mires este gráfico, que lo que va a tener es la PCO2 en función de la ventilación alveolar, y otro gráfico donde sea al revés, donde vos tengas la ventilación alveolar en función de la PCO2. ¿Sí? Charlalo con tu vecina. ¿Sí? Dos gráficos.
lo que me digan cómo dar. 2 minutos. 1 minuto para cada gráfico. ¿Cómo es el gráfico? ¿Ya lo hicieron? Bueno, vamos al primero. ¿Cuál es acá la variable independiente? O sea, la que condiciona a la otra, la que determina a la otra. Acá estamos pensando en la ventilación. Entonces, ¿cómo la ventilación me cambia la presión de dióxido de carbono en sangre arterial? Es decir, si yo ventilo mucho o si ventilo poco, ¿qué pasa con la presión de dióxido de carbono? En el otro gráfico, lo que veo es qué pasa si hay una alta presión de dióxido de carbono, cómo eso me cambia la ventilación, y qué pasa si tengo una baja presión de dióxido de carbono, cómo eso me cambia la ventilación. Vamos primero a aquello. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tengo una baja presión de dióxido de carbono en la sangre. Voy a ventilar poco. Y si tengo una alta presión de dióxido, voy a ventilar mucho. Es decir, acá lo que digo es cómo la PCO2 es un estímulo para la ventilación. Si vos tenés una presión de dióxido de carbono, porque por la causa que sea, el dióxido de carbono se te acumuló en sangre, eso es un estímulo para la ventilación. Entonces, cuando vos tengas una PCO2 alta, eso estimula la ventilación, estimula el centro respiratorio, y entonces vos tenés una ventilación alta. Y si la PCO2 es baja, vos tenés una ventilación baja. ¿Estamos? Y el gráfico te da así. ¿Lograron esto? Esto es tema de la clase de hoy. Cómo la PCO2 constituye un estímulo para la ventilación. Es parte de cómo se regula la ventilación, ¿sí? Esto no es tema de la clase de hoy. Este no. ¿Qué pasa si yo tengo una ventilación, una gran ventilación? ¿Qué pasa con la PCO2? Es baja. Esto ya lo habíamos charlado. Si ventilo mucho, el dióxido de carbono me da bajo. Estoy lavando dióxido de carbono. Y si ventilo poco, si hipoventilo, me da una alta PO2, una alta PCO2. Y el gráfico, ¿cómo te da? Así, 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 así. Recto. Así, a ver, vamos a hacerlo acá. Así. Yo tengo PCO2, en función de la ventilación. Puede darme así. Entonces, vos pensá cuánto podés aumentar tu ventilación. ¿Sí? ¿Llegás a PCO2 negativa? No. ¿Puedes ir así? Ese es el mismo problema. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Sí. Y así. Donde esta curva es característica de esta situación. Si yo duplico la ventilación, me baja el dióxido de carbono a la mitad. Le hago el doble. Si duplico la ventilación, pensá que el único origen de dióxido de carbono, cosa que no pasa con el oxígeno, el único origen de dióxido de carbono es tu tejido. ¿Sí? Es el metabolismo. Así que cuando vos pensá que el dióxido de carbono difunde muy bien hacia el alveolo. Así que si vos hacés pasar, vos sacás el doble de aire, te llevás el doble de dióxido de carbono. Mandás el doble de dióxido de carbono a la atmósfera. Así que duplicar la ventilación implica bajar la PCO2 a la mitad. Triplicarla, bajar la tercera parte. Con esta curva es característica de eso. Es un encargo de milagro. Para que sepa matemática es un encargo de milagro, pero los asuntos no lo sé. Para destacar la diferencia entre las dos, ya estoy con vos. En un caso, el estímulo es la PCO2.
¿sí? Tema de esta clase, cómo me cambia la ventilación. En el otro caso, este es el parámetro clínico que vos usás para saber si la persona está hiperventilando o hipoventilando. Si tiene una alta PCO2, significa que está hipoventilando. Si tiene una baja PCO2, significa que está hiperventilando. Sí. ¿Por qué ahí en el segundo no se plancha los momentos así nosotros? ¿Por qué no se plancha así? Porque llega un momento en que los pulmones De aire que se más para intercambiar el que se llenan de aire. no puede intercambiar, ya la ventilación en el momento no puede ser libre. Si no tenés un signo para intercambiar ese dióxido de carbono. Es una buena observación. Voy a tener que pensarlo. Habría que ponerle números para saber hasta dónde llegamos acá. Pero sí, es correcto, es correcto. ¿Hasta cuánto podés aumentar tu ventilación? No sé hasta cuánto. La verdad que no sé. Bueno, ahora me doy cuenta que no me pregunto nada, pero ahí tengo que pensar. Si la tengo que pensar, la verdad que la tengo que pensar. Sí. No me hagas una pregunta como él, por favor. Porque me parece difícil entender el hecho de que yo puedo tener una alta presión de dióxido Sí. porque mi ventilación no funcione correctamente. Sí. Entonces no voy a poder compensar hiperventilando. Exactamente. La cuestión es que esto es lo que se aplica para una persona normal. Cuando tu problema de aumento de la PCO2 está originado en una hipoventilación, claro, justamente ahí no lo podés corregir. Por más que esto represente un estímulo que una persona normal llevaría la ventilación hasta determinado valor, bueno, en esa persona no lo puede hacer. Y por eso no termina corrigiendo la PCO2 y que sigue alta. Sí, es correcto lo que está diciendo. O también era correcto lo que está diciendo, lo que pasa es que no lo sé. Entonces, ese gráfico, que es el que entraba en la clase de hoy, es este que está acá. Donde en situación normal, vos estás acá, ¿sí? Fíjate, vos acá tenés la PCO2 en sangre arterial, que es esta, ¿sí? Cómo eso te cambia la ventilación. Normalmente, al aumentar la PCO2, eso constituye un estímulo para la ventilación, y entonces, si estás normalmente por acá, que tu PCO2 vale alrededor de 40, ¿sí? Si vos la aumentás a 45, vas a ventilar más. Y la respuesta, fíjate, que esto tiene diferente pendiente a esto, es diferente en la vigilia y en el sueño. ¿Está bien? ¿Cómo es en el sueño tu sistema? ¿Más sensible o menos sensible? Es un poquito menos sensible. Durante el sueño te volvés un poquito más insensible a los cambios en la presión de dióxido. Es que no es mucho, pero es un cachito. Cuando estás drogado con algunas cosas, con ciertas cosas, tu sensibilidad baja muchísimo. Por ejemplo, la morfina es depresor del centro respiratorio. Entonces, lo que hace es dormir tu centro respiratorio. Bueno, tu centro respiratorio se vuelve menos sensible a la presión de dióxido. Es el principal estímulo. ¿Sabés que la presión de dióxido de carbono en sangre arterial, después vamos a ver cómo, pero es el principal estímulo para el centro respiratorio? Por eso estamos tomando esto como ejemplo. ¿Hasta acá vamos? Genial. Ahora, el oxígeno, la presión de oxígeno, también es un estímulo para la ventilación. Cuando a vos te baja la presión de oxígeno en sangre arterial, vos ventilás más. El mecanismo es distinto. El mecanismo de una y otra significa de cómo actúa el dióxido de carbono y cómo actúa el oxígeno y dónde es totalmente diferente. Porque el centro respiratorio, perdón, los quimioreceptores centrales, para ellos, indirectamente, pero el principal estímulo es el dióxido de carbono. Indirectamente, vamos a ver mejor cómo. Vos tenés quimioreceptores periféricos que responden predominantemente al oxígeno. En última instancia, los dos tipos de quimioreceptores responden al pH intracelular. En última instancia, responden al pH intracelular. Pero en un caso, en el caso de los quimioreceptores centrales, ese pH intracelular está dado principalmente por la presión de dióxido de carbono en sangre arterial, que va a ser semejante a la del líquido cefalorraquídeo, y en el caso de los quimioreceptores periféricos, ese pH intracelular está principalmente dado por el oxígeno, por la presión de oxígeno en sangre arterial. Por eso se dice que para los quimioreceptores centrales el estímulo es el dióxido de carbono, para los quimioreceptores periféricos el estímulo es el oxígeno. La reducción de oxígeno. Y el cambio de pH varía, ¿no? ¿Cómo? El cambio de pH varía, ¿no? Ya vamos a ver. Porque los cambios en el pH intracelular no necesariamente se reflejan en cambios de pH intracelular, no necesariamente. Y eso particularmente se llama el componente central. El cambio de pH plasmático no necesariamente repercute en el cambio de pH en el líquido cefalorraquídeo. Eso del negro ya lo vamos a ver. ¿Estamos? Y la cuestión es que la respuesta de esos quimioreceptores periféricos para el oxígeno es distinta si tu PCO2 cambia. Es decir, cómo esos quimioreceptores periféricos responden a los cambios en la presión de oxígeno no es igual si vos tenés una presión de dióxido de carbono normal o si tenés hipercambio. No es igual. Fíjate. ¿Qué pasa con la respuesta al oxígeno para una presión determinada? Por ejemplo, fíjate por acá. ¿Qué pasa con esa respuesta si vos tenés hipercambio con respecto al normal? ¿Más grande o más chica? ¿Qué significa hipercambio? Más PCO2. La PCO2 es indicada acá.
¿Sí? Entonces yo me sitúo acá, a esta presión de oxígeno. No sé cuánto vale, no está puesto en el gráfico, pero supongamos que la normal es esta. Y me baja un cachito. Ves que si te baja la presión, la respuesta ventilatoria es más grande. Vas a ventilar más. ¿Está claro? Entonces, si nos situamos más o menos por acá, acá debemos andar en 60 milímetros de mercurio más o menos, ¿sí? Por la forma del gráfico. Esto voy a contar de dónde sacó. ¿Sí? Entonces, a altas presiones de oxígeno, el cambio de la respuesta ventilatoria no es muy grande. ¿Ves? Si vos cambias de 100 a 90, no cambias mucho la ventilación. Por este filtro. ¿Se entiende eso? Vamos a ver acá, con 100 milímetros de mercurio, si caigo a 90, la respuesta ventilatoria no es mucho más grande. Pero si estoy acá, el cambio es mayor. O sea, esto se manifiesta más cuando la presión está más baja, mucho más baja. Pero vamos a la pregunta que había hecho al principio. Yo estoy en esta presión de oxígeno. Fíjate que no es lo mismo la respuesta si vos estás en hipocapnia que si estás en hipercapnia. ¿Ves? 35, los dos límites normales. ¿Sí? Si vos estás acá, tu respuesta ventilatoria es esta, pero si tu PCO2 está acá arriba, tu respuesta ventilatoria es esta. Así que el dióxido de carbono, yo diría sobre qué era, pero el dióxido de carbono potencia la respuesta al oxígeno. ¿Y no es al revés? ¿Puedes usar el brazo sentido al revés? A ver, por ejemplo. O sea, al revés, que Al revés. los químicos receptores periféricos responden al dióxido de carbono, pero lo potencia si baja el oxígeno. No. Responden, pero de hecho tienen receptores específicos para el oxígeno. Los quimioreceptores periféricos. Tienen 3 mecanismos de receptor para oxígeno, para sensar la presión de oxígeno. Y la presión de dióxido se sensa en forma indirecta, a partir del pH intracelular. Pero no hay un receptor específico para el dióxido de carbono, sí para el oxígeno. Bueno, entonces, la cuestión es que los dos cambios, ya sea que me baje la presión de oxígeno o me aumente la presión de dióxido, son dos cambios que van para el mismo lado. Que el resultado es aumentar la ventilación. Eso es lo que tenés que llevar como cosa importante. Que hay estímulos que mejoran la ventilación, que te aumentan la ventilación. ¿Cuáles son los estímulos que aumentan la ventilación? Así lo dejamos claramente. La disminución del oxígeno. El aumento del dióxido de carbono. Ese es el estímulo principal. El aumento del dióxido de carbono. Es el principal estímulo. Y disminución del pH. Son los tres estímulos. Cada uno con mecanismos diferentes, o sea, hay varios mecanismos, hay varios mecanismos que te pueden llevar al aumento de la ventilación, pero los tres estímulos son esos. Esto muestra más o menos lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Donde vos acá tenés otra vez aquel gráfico, ¿sí? Como la PCO2 te modifica la ventilación, y vos te encontrás con que normalmente la respuesta que se sigue es esta, con una PO2 de 100. Pero si además de bajar tu PCO2, también te ha bajado la PO2, la respuesta es más grande. Ves que para esta presión de dióxido, miren acá por favor, para esta presión de dióxido, tu respuesta ventilatoria es esta, si la PO2 es 100, pero es esta si tu PO2 es más baja, si es 70, ¿sí? Y es aquella si la PO2 es todavía más baja. Es decir, que la PO2 te cambia la respuesta al dióxido de carbono, te la hace más grande. Si la PO2 bajó, eso potencia la respuesta al dióxido de carbono. No, básicamente es lo mismo, porque no es lo mismo. A ver, el concepto importante es este. Una cosa es que te baje una variable, o que te cambie una variable. Por ejemplo, que te aumente la PCO2, aisladamente. Y otra cosa es que te aumente la PCO2 y a la vez te baje la PO2. La respuesta es muchísimo mayor. Y no te da la suma de las dos cosas. No es que si yo bajo la PO2, tengo una respuesta, por ejemplo, vamos a ponerle números, para que quede claro. Vamos a suponer que un cambio en la PO2, me baja la PO2, se me duplica la ventilación. Ponele que fuera así. ¿Sí? Me aumenta la PCO2, también se me duplica la ventilación. Dos cambios aislados, ¿sí? Si yo te hago esto, se te duplica la ventilación. Si te hago esto, se te duplica la ventilación. Hago las dos cosas juntas, ¿sí? A la vez te bajo la PO2 en la misma cantidad que en este ejemplo y te subo la PCO2 en la misma cantidad que este ejemplo. Aisladamente cada cosa te duplica, ¿sí? Vos pensás, bueno, si hago las dos cosas juntas se duplica. Bueno, no se duplica, aumenta mucho más. No es lo mismo que te cambie una cosa, que se cambia eso más otra cosa, ¿sí? Es decir, las respuestas se potencian mutuamente. Una pregunta, en ese caso, durante el sueño donde hay un menor consumo de oxígeno, ¿no debería ser un sistema más sensible? ¿Por qué? Nada más sensible. Porque voy a manejar concentraciones de oxígeno más bajas. A ver, explicate otra vez. Pienso, durante el sueño donde tengo un requerimiento metabólico menor, el consumo de oxígeno en el líquido va a ser menor, entonces podría estar manejando presiones de oxígeno más bajas. ¿Tu consumo de oxígeno es menor? ¿Por qué vas a manejar presión de oxígeno más baja?
Si vos estás gastando menos oxígeno, ¿cómo es que te baja la PO2? Digo, porque sería menos sensible. Es menos sensible, tenés el centro respiratorio dormido. Pero la cosa es, me interesa particularmente el razonamiento que seguiste, que es, si me baja el consumo de oxígeno, yo tengo una PO2 más baja. Acá hay que pensar un segundo en lo que el razonamiento. ¿Entienden el razonamiento que está siguiendo? ¿No? Si vos estás consumiendo menos oxígeno, o sea, tu sangre sale por acá con 100% de saturación. Consumir menos oxígeno, vuelve con más. Entonces, ¿por qué te va a bajar la PO2? Eso te pasaría si vos durante el sueño hipoventilaras. No es lo que nos pasa. No hipoventilamos durante el sueño. A menos que está acá y empiece a respirar sobre el dióxido de carbono. En este caso sí. ¿Entendemos? No te baja la PO2 de ninguna manera. Hay cambios en la PO2 durante el sueño, eso neuro deben haber visto, ¿sí? Que va oscilando. Los cambios no son muy grandes, te cambian un par de minutos del curso, nada más. Es muy poquito. No, las dos cosas se influyen mutuamente. El pH también. Eso debe estar después. Acá van a hacer alguna pregunta, ¿no? Acá lo mismo. Los tres cambios se influyen mutuamente. Aislado. Lo que pasa es que en altura la respuesta te implica después un cambio en el dióxido de carbono. Porque vos pensás esto, yo te digo rápidamente lo que pasa cuando llegas a la altura. Vos llegas a la altura, es una PO2 de 45, ¿no? Una PO2 de 45. Bueno, eso constituye un estímulo para el oxígeno. Se aumenta la ventilación. Si vos aumentás la ventilación, la PO2 te empieza a bajar. Después vamos a ver cómo interaccionan estas cosas. Pero básicamente tenés un estímulo que después se contrarresta con otro. Porque así puedo tener algo para decir después. En general no pasa nada. Digo, en el caso de la hipovaria, vos tenés que el cambio es aislado, el oxígeno cambia. Y después como todo se puede ser compensante en el dióxido de carbono. Es hipovaria. Porque hipovaria. Ah, sí. Sí. Bueno, como en cualquier otro mecanismo. ¿Hay alguien que va a preguntar algo? Sí. Lo que baja es la concentración de oxígeno o es lo mismo que le suba la PCO2 y que se active todo el mecanismo compensatorio de la PCO2 a que baje La PCO2, sí. El mecanismo es lo mismo. El mecanismo es distinto. La sensibilidad es distinta. porque habíamos dicho que si tenía un aumento de la PACO y tenía una disminución de la PAO, eso se cambiara, ¿no? Sí. Y que si Si a la vez pasa eso. claro, a la vez, y que si lo que pasaba era que disminuía la PAO y aumentaba de eso también la PACO, también se potenciaba. Es la misma cantidad de Pero me está diciendo lo mismo. claro, pero se potencia lo mismo, es siempre la misma cantidad. No sé si me entendés que tiene diferencia. La pregunta es así. Se potencia el Pregunta. Es como más o menos la duda que tenía yo. O sea, es lo mismo al revés, no importa. Depende de cómo estás pensando, porque como los mecanismos son distintos, porque si la patología de base hace que te baje el dióxido de carbono, o que te sube el dióxido de carbono, así lo pensamos como estímulo para la ventilación, que te sube el dióxido de carbono, el principal respondedor va a ser los quimioreceptores centrales. ¿Sí? Tu respuesta final de los quimioreceptores no va a ser igual, tu respuesta sobre la ventilación, no va a ser igual si además te bajó la PO2. Ahora, si tu patología de base hace que te baje la PO2, pero además eso ocurrió a una persona que ya tenía una PCO2 aumentada o que a la vez aumentó la PCO2, no va a ser la misma respuesta. Pero son mecanismos distintos los que te llevan a una y a la otra. La respuesta del dióxido de carbono se da por un lugar, la respuesta del oxígeno se da por otro lugar. Entonces, ¿cómo responde eso si a vos lo primero que te pasó fue el aumento del dióxido? Si además tenías bajo el oxígeno. O si al revés, si luego pasa lo otro. Igual, la verdad que yo quiero ser claro con esto. Me importan menos los mecanismos que la idea médica, que es que hay dos quimioreceptores que responden a pH, a dióxido de carbono y a oxígeno. ¿Sí? Y que la respuesta a cada uno de estos aumenta si además cambia el otro. Eso es lo importante. Yo entiendo que ustedes creen que en esta unidad académica se toman muchísimas pelotudeces y es verdad. Entonces, tenemos que pedir disculpas por eso. ¿Ven? Ahí está el asunto. Se toman muchas pelotudeces. Es cierto, se toman muchísimos detalles. No va a pasar eso en cambio. Te lo juro. El examen es eso. O sea que pueden pegar.
Obviamente que tiene que estudiar, ¿sí? Obviamente que hay que estudiar. Pero desde mi punto de vista, no es lo mismo si vos no sabés, no es lo mismo si vos no sabés sacar una frecuencia cardíaca en un electrocardiograma que si no sabés el mecanismo de la hemoxigenasa para detectar una proteína que contiene hemo en el receptor periférico. No importa eso, hay cosas que no son importantes. Entonces, bueno, no creo que haga falta explicar demasiado más acerca de esto, pero tenemos diferencias entre protocolo y F2, muchas diferencias. Este examen que sí. Cosa que no pasó con el año pasado. Este lo volví a hacer. Lo de los finales aparentemente también. O sea que me ponen mal. O sea que si ya saben esto, les voy a dejar una dirección de mail a la cual me pueden insultar, si quieren. Acción@gmail.com. Traten de que si hacen preguntas, traten, intenten por favor que no sean demasiado largas de responder, que no me tengan que dedicar toda una tarde a escribir, sean preguntas muy puntuales, y traten de no hacerlo de una sola a la vez. ¿Sí? Responder 200 preguntas es muy difícil. Pero si tienen la posibilidad de escribirme, tienen la posibilidad de ir a visitarme yo tengo un laboratorio acá en el sexto piso, en este mismo sector, en el sector M1, en el sexto piso, al salir de los ascensores, al costadito, salir del ascensor, o sea por la escalera. Bueno, al costadito del ascensor hay un pasillito, en el fondo está mi laboratorio. Ahí está mi laboratorio. Así que pueden ir a visitar. Sí, lo antes. Si van de poder rendir, capaz es mejor. La charla puede ser más relajada. O no. Si no me doble filo, pero bueno. Entonces, volvemos acá. Todos los mecanismos reflejos funcionan más o menos de la misma manera, donde vos tenés una variable que es sensada por algún receptor, por alguna clase de receptor, que en este caso son quimioreceptores centrales y periféricos, y también hay mecanorreceptores. Esos mecanorreceptores, por ejemplo, sensan la distensión de la pared torácica. Eso también constituye un estímulo que, por ejemplo, puede frenar la inspiración. Si vos estás con tu tórax muy distendido, es un estímulo que te frena la inspiración, te la detiene. ¿Qué son estos? Los receptores de estiramiento. Entonces, los principales estímulos químicos, los únicos en realidad son los tres, que son los principales estímulos químicos, los que regulan la ventilación. ¿Sí? Y en los receptores de estiramiento, en general, lo que hacen es cortar la inspiración. Cuando el tórax se va distendiendo, ese estímulo corta la inspiración. Entonces, tener receptores que sensan una variable. Y de acuerdo al valor que tenga esa variable, esa información se manda a través de una vía aferente bueno, acá tenés los sensores que sensan esta variable, a través de una vía aferente se manda al controlador central que compara ese valor contra su valor de referencia. Y de acuerdo a la relación que haya entre esa variable, entre el valor de la variable y el valor de referencia, se ejecuta la respuesta. Todo funciona igual, pensás en reflejo mecánico, funciona así. ¿Sí? Exactamente igual. Lo que tenés es un uso, la variable que se sensa es el estiramiento. Se sensa a partir del uso neuromuscular. ¿Sí? A través de la fibra 1A, eso se compara contra el valor de referencia que tiene que tener, y si resulta que ahora tu valor de referencia, que está dado por el valor de referencia para el objeto del músculo, que está dado por el plan motor, entonces se comparan esas dos cosas. Si está demasiado estirado, contraemos el músculo. Listo, ya está. Fin directo. Todo funciona igual. Cuando lo pensamos para la frecuencia cardíaca, bueno, para la presión arterial, que es lo que se pensaba, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tenés así, censo de la presión arterial. ¿Sí? Censo en realidad la censo indirectamente a partir de estiramiento de las paredes de los vasos. Las paredes de los vasos que forman parte de los varoreceptores. Entonces ahí tenés los sensores, que son los varoreceptores. Eso se manda a través del vago o el glosofaríngeo hacia el controlador central, que recuerdan que el que lo recibe esa información es el núcleo de tracto solitario. Y desde ahí, ese núcleo de tracto solitario estimula al centro cardioinhibidor, ¿sí? Eso lo recuerdan, ¿no? Y entonces se cambian las propiedades cardíacas a partir de eso por estimulación simpático-parasimpática según corresponde. ¿Está? Todo funciona igual. En el cuerpo todo funciona de la misma manera. No se han gastado mucho en hacer mecanismo químico. En este caso, los que ejecutan son los músculos respiratorios. Eso ya lo vimos, así que lo dejamos pasar. Entonces, siempre el aumento de la frecuencia cardíaca va a ser más simpático y va a ser acompañado de frecuencia respiratoria. Puede ser producido por un aumento de la actividad simpática o por una disminución de la actividad parasimpática. Pero siempre acompaña de la Habitualmente se acompaña el aumento de la frecuencia respiratoria y de otras cosas. Eso siempre y cuando sea por estímulo simpático. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede aumentar no por aumento del estímulo simpático, sino por ejemplo por aumento de las hormonas tiroideas. De las hormonas tiroideas aumenta, hay upregulation de los receptores beta. Eso te aumenta la respuesta al simpático. Para la misma actividad simpática, vos tenés una mayor frecuencia cardíaca, pero no vas a tener más miliasis, por ejemplo. Para la misma actividad simpática. Claro, si te aumenta las dos cosas.
¿Está bien? Pero si vos tenés hipertiroidismo y yo no, para la misma activación simpática que tengamos los dos, vamos a tener la misma mediasis, pero vas a tener más frecuencia cardíaca que yo. ¿Está? Bueno, esto es lo mismo. Y vamos a estudiar, ya todo esto es un poco más chamullo, ya no es tan útil. Lo importante es eso, es cómo funcionaba esto. Entonces ahora vamos a hablar un poquitito del asunto, sobre todo para poder llegar hasta la parte donde esto se aplica, que es altura y un poquito sobre buceo si llegamos, porque es 11 y 10. Tenés dos grupos que conforman el centro respiratorio, que se llaman grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. Voy a hacer esto de la manera más simple posible. En general, las estructuras que están por detrás del sistema nervioso son sensitivas, y las que están por delante son motoras. ¿Sí? En general pasa así. Entonces, asociar el grupo respiratorio dorsal con funciones sensitivas, predominantemente sensitivas. Asociar el grupo respiratorio ventral con funciones predominantemente motoras. Entonces, el grupo respiratorio dorsal predominantemente sensitivo, el grupo respiratorio ventral predominantemente motor. No me interesa demasiado más acerca del alma. ¿Cómo? Realmente es poco importante, ni siquiera, para que tengan una idea, ni siquiera van a ver esto cuando cursen piso en el hospital. O sea, realmente fíjense lo poco importante que termina siendo este asunto. El grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, pasa todo esto de largo, no me interesan más las aplicaciones. Recuerden que las estructuras que tienen acciones automáticas, como estas, requieren inervaciones recíprocas, donde lo que hace una de estas estructuras promueva que la otra se detenga, ¿sí? Y cuando esta se detiene, la otra empieza a levantar su actividad. Eso es lo que empieza a determinar cuándo inspiro y cuándo expiro. Por ejemplo, yo tengo un grupo de neuronas que son inspiratorias, que empiezo a distensión del tórax, pero hay receptores de estiramiento, que cuando tengo el tórax muy tendido, empiezan a disparar. Eso me inhibe a las neuronas inspiratorias. ¿Se entiende? Entonces lo que hace ese grupo inspiratorio termina siendo inhibido por lo que ese grupo inspiratorio produce. ¿Tá? De esta manera entonces es que van funcionando estas cosas. Y requiere neuronas que sean marcapaso, que regulen cuál es el ritmo con el cual se descarga, que regulen el ritmo con el cual se produce la inspiración. ¿Está bien? Sepan que la inspiración dura menos que la expiración. Y la relación es más o menos la misma que habíamos visto para síntoma y diástole, 1 a 2. Puede ser más larga incluso la inspiración, pero generalmente 1 a 2. O sea, 1 para la inspiración, 2 para la expiración. ¿No? 1 para meter el aire, 2 para sacar el aire. Bueno, les presento a los quimioreceptores. Tenés al lado de los malos receptores, que están en el cuerpo carotídeo y en el callado aórtico, tenés los quimioreceptores. Y estos funcionan de acuerdo a los quimioreceptores, que son los periféricos, estos, funcionan de acuerdo a la cantidad de oxígeno que están recibiendo. Son células que tienen un alto consumo metabólico. Pero esto es todo mucho, tienen un alto consumo metabólico, si no te mates porque. Y hay mecanismos, como estos que están acá, que sensan directamente la presión de oxígeno. Entonces, son básicamente 3 esos mecanismos. Yo te los cuento nada más. Sabés que en diferentes especies estos mecanismos cobran diferente importancia. Tenés una proteína que contiene hemo. La proteína que contiene hemo une oxígeno, y entonces esa proteína que contiene hemo va a ser sensible a la presión de oxígeno. Por lo tanto, ¿sí? Es un mecanismo que dispara después otras cosas adentro de la célula. Después, la relación que hay entre la concentración de glutatión reducido y oxidado. Bueno, eso también constituye un estímulo que está cambiado por la presión de oxígeno. Y lo último, esto a través de la mitocondria. Y lo último, que te cambia directamente la concentración de nivel cíclico. Basta, no digo nada más acerca del oxígeno. La cuestión es que, en última instancia, cualquiera sea el mecanismo que está sensando el oxígeno, eso te cambia el pH intracelular. Y vos en esas células de los quimioreceptores tenés canales de potasio que son sensibles a protones. ¿Está bien? La cuestión es que el aumento de los protones me cierra el canal. Entonces, cuando te aumentan los protones, cuando baja el pH intracelular, cuando aumentan los protones, esos protones te cierran el canal de potasio. Y cuando te cierran el canal de potasio, el potasio no sale y la célula se despolariza. ¿Está bien? De esa manera descarga. De esa manera descarga más. Entonces, cuanto más baja es la PO2, o más bajo es el pH, o más alta es la PCO2, que te cambia el pH también. Fíjate, todo termina cambiando el pH. Entonces, si te aumentan los protones en la célula, lo que ocurre es que estos canales se cierran y entonces la célula empieza, le cambia el voltaje, la célula se despolariza, empieza a descargar más. ¿Estamos? Y esa información que se manda, que constituye el estímulo que los quimioreceptores periféricos informan al centro respiratorio.
De esta manera, si vos te fijas, el quimioreceptor periférico responde a las tres cosas. Responde a oxígeno, responde a PCO2 y responde a pH. Pero ojo, que el estímulo que da el pH extracelular no es tan directo como el estímulo que da el oxígeno. Hay receptores específicos para el oxígeno. ¿Está bien? Digo esto de vuelta. La célula tiene receptores específicos para el oxígeno. Por eso, vos lo que solés escuchar es que los quimioreceptores periféricos responden principalmente al oxígeno. Es relativo esto, porque la célula responde a todo. ¿Sí? Responde a todo. Pero lo cierto es, lo que tienes que llevarte, es que el único lugar donde se sensa el oxígeno es acá. Eso es lo importante. Que el oxígeno se sensa acá, independientemente de cuál es el principal estímulo para él. Porque eso es una cuestión de discusión. Lo importante es que la presión de oxígeno solo se sensa en este lugar. O sea que si vos tienes una respuesta ventilatoria, porque te bajó el oxígeno en sangre arterial, eso se debe a estimulación de los quimioreceptores periféricos. ¿Estamos? Eso es indiscutible. Pero a la vez vos tenés mecanismos que permiten aumentar la cantidad de protones acá adentro cuando te cambia el pH afuera. Y lo mismo pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono indefectiblemente. Cuando te cambia la PCO2, eso se traduce directamente en un cambio de PCO2 adentro de la célula y eso provoca un cambio de pH. Provoca la ecuación que ustedes ya conocen con la cual inversión encarnado, la hemos transformado durante un montón de tiempo. ¿Está clara la idea? ¿Cuál es la idea central de esto entonces? Que es el único lugar donde se sensa la PO2. Entonces, si vos te vas a la altura, ¿quién responde? ¿Cuál es la primera respuesta? Vas a hiperventilar, porque te bajó la PO2. ¿Sí? Vas a hiperventilar. ¿Por qué cada dos? Por los quimioreceptores periféricos. ¿Está bien? En cambio, los quimioreceptores centrales. Una pregunta, ¿a la altura si el culo? Ya llegamos a la altura. Dame un segundo, así paso súper rápido y vamos a estudiar la aplicación. En la aplicación realmente se nota cómo vamos entendiendo las cosas. Los quimioreceptores centrales responden al pH del líquido cefalorraquídeo. Y el pH del líquido cefalorraquídeo está dado principalmente por la PCO2. Entonces, les cuento rápidamente dos cositas. ¿Qué pasa si me aumenta la PCO2 en sangre arterial? Bueno, el dióxido de carbono es un gas que funde libremente a través de la barrera, ¿sí? De las barreras. O sea, que no hay una sola, ¿no? Perfecto. Una sola, entonces difunde a través de las barreras, pasa directamente al líquido cefalorraquídeo y eso le cambia el pH del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Como el dióxido de carbono, al ser un gas que funde libremente, el aumento de la PCO2 se traduce automáticamente en un aumento de la PCO2 del líquido cefalorraquídeo. Entonces se traduce automáticamente en un cambio de pH del líquido cefalorraquídeo. Y eso provoca la respuesta del centro de los quimioreceptores centrales. ¿Está bien? Bien. Vamos al otro caso. Me baja el pH. ¿Y qué pasa si me baja el pH? Bueno, si me baja el pH, el problema es con el pH que está dado por protones. Y los protones, al ser iones, no atraviesan libremente la barrera. La atraviesan, pero no libremente. Entonces, un cambio en el pH no se traduce automáticamente en un cambio en la ventilación. ¿Queda clara esta idea? Genial. Ahora, con el tiempo sí va a cambiarte la ventilación. Entonces no es lo mismo el cambio en la ventilación si vos tenés una acidosis respiratoria que si tenés una acidosis metabólica. Porque si tenés una acidosis metabólica, si tenés una acidosis respiratoria, eso te estimula el centro respiratorio casi en forma directa. ¿Está bien? Aumentó la PCO2, eso pasa directamente al líquido cefalorraquídeo, te cambia el pH del líquido cefalorraquídeo. Entonces eso estimula el centro respiratorio. Que lo puedas corregir o no, eso depende de cuál haya sido la causa. ¿Estamos? Porque si la causa, como charlamos hace un ratito, si la causa es que vos estás aumentando la PCO2 porque estás hipoventilando, porque tenés hipoventilación, esa es la causa, que hipoventilación es la causa, entonces el estímulo del centro respiratorio no lo va a poder corregir hiperventilando. La causa es que estás hipoventilando. ¿Está bien? A veces se puede, pero muchas veces no. Depende de cuál sea la patología. Pero la cosa es que si vos tienes una acidosis metabólica, eso no va a ser de compensación inmediata, tan rápida. ¿Está bien? Va a tardar porque depende de que los protones pasen al líquido cefalorraquídeo. Y de ahí, entonces, le bajen el pH del líquido cefalorraquídeo y pasen y estimule el centro respiratorio. Pero no pasa en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo, perdón? Que los protones no pasan en el líquido. No pasan rápido, no es que no pasan. Como concepto para la farmacología, para lo que van a ver en años siguientes. Vos tenés medicamentos que tienen distribución periférica y otros que tienen distribución central. ¿Sí? No existen medicamentos que estén al lado del sistema nervioso central. No. Todos pasan. La cantidad que pasa depende de la cualidad de la barrera y depende de la dosis que vos das. ¿Está bien? Entonces no es que hay medicamentos que vos los das y nunca pasan al sistema nervioso central. Sí pasan, lo que pasa es que por ahí pasan muy poquito. Estamos, pasa. Todo pasa. Todo pasa. No hay nada que quede afuera. ¿Sí? Lo rojo no pasa. Y así todo sí pasa. Así que
todo pasa un poquito. Hay cosas que pasan mucho más. Pero los protones pasan poquito, el dióxido de carbono pasa muchísimo. No es que queden aislados, porque tenés mecanismo de intercambio. Lo que pasa es que es muchísimo más lento el pasaje. Pero a la larga, sí pasan. Y vos una acidosis metabólica la podés compensar hiperventilando. Parcialmente, pero la podés compensar Supuestamente hiperventilando. la compensación respiratoria, la de la acidosis metabólica. Supuestamente, ¿cómo pasa entonces? ¿Cómo hay compensación respiratoria? De hecho, una persona que está en acidosis también hiperventila. ¿Sí? Y vos podés pensar, bueno, está bien, pero eso lo hacen los financiadores periféricos. En parte lo hacen los financiadores periféricos. ¿Sí? También lo hacen un poquito los centrales. Si querés, como concepto, pensá en esto. Simplemente, bueno, el dióxido de carbono en forma automática. El aumento del dióxido de carbono en forma automática te produce hiperventilación. Principalmente por el estímulo de los financiadores centrales. La disminución de pH, pues mantuvo un poco en los financiadores periféricos, prácticamente nada en los financiadores centrales porque les cuesta pasar la barrera. La respuesta rápida a la acidosis metabólica es por financiadores periféricos. ¿no? ¿Ven? Acá se muestra cómo los protones tendrían un coeficiente de reflexión de 1. Prácticamente no pasan. Pero a la larga sí pasan. A la larga sí pasan. Eso vos lo probás viendo que cambia el pH del líquido cefalorraquídeo. Lo cambia. ¿Estamos? ¿Queda claro entonces la idea? Sí, sí. ¿La acidosis respiratoria quién sensa entonces? En acidosis respiratoria. ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? Mucho dióxido de carbono. ¿Quién sensa? El central. Ahí el que da la respuesta es el receptor central. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono pasa libremente y el receptor central responde mucho a los cambios de pH del líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que cambiar rápidamente el pH del líquido cefalorraquídeo, el quimioreceptor enseguida sensa y responde. No significa que el receptor periférico no responde, pero el receptor periférico responde muy poco al dióxido de carbono. ¿Sí? Entiendo que viste arriba que sí, aumenta PCO2 por hiperventilación o por hiperventilando. Y si la causa por la que aumentó la PCO2 es porque estás hipoventilando, sí, eso contribuye un estímulo para el centro respiratorio. ¿Cómo lo corregís? O le voy a poner un caso para que esto se note. Vamos a suponer que, sí, imagínense por cosas que me han pasado. Voy andando en bicicleta. De repente un salame se cruza. ¿Sí? Así, se le cruza adelante. Se me traba la rueda adelante y cae. Volví en la caída. Antes de empezar a practicar aikido no sabía caer, me clavo el esquema acá. Este es la parte donde el manubrio baja con el cuadro. ¿Sí? Lo clavo acá. ¿Cómo practicar? Hay que pasar 10 minutos haciendo. Claro, cuando llegas al hospital te ponen el oxímetro y ven que estás re mal. Pero en todo ese tiempo, capaz cuando llegas a la hospital está bien, pero en todo ese tiempo, ¿no? O te rompí una costilla y eso te duele, no puedes hiperventilar. ¿Sí? No puedes aumentar ni la profundidad ni la frecuencia. Porque te duele. Probablemente aumente la frecuencia, la profundidad probablemente es muy baja. ¿Cómo haces para mejorar la ventilación a partir de los temperaturas centrales si no podés aumentar la ventilación? ¿Cómo haces? Pero yo necesito oxígeno. Claro, pero mirate el pH. Hay una cuestión más urgente. Tu pH puede llegar a 7 y vos vas a seguir viviendo. ¿Sí? Vas a seguir tranquilamente. Puedes llegar a 6,90 y vas a seguir viviendo. Te apagas tranquilamente, pero vas a seguir viviendo. Pero tenés el oxígeno para aparente. Esa relación para bajar el tubo sería lo mejor. Sí, sería lo mejor. Sería lo mejor, capaz. Pero tu consumo no va a bajar mucho más. Me duele. ¿Entendés dónde está el problema? ¿No? De ahí la causa fue que me bajó la ventilación. Bajar la ventilación es una cuestión física, no puedes. ¿Sí? O no sé, te están haciendo una motonera y la presión de dióxido de carbono te sube muy rápido. Te sube muy rápido. Te dan una montonera, no sé, imagínate que estás en un recital y de repente pasa algo, lo que sea, imagínate que pasa cualquier cosa y la gente empieza a salir descontroladamente. Vos quedás en el medio, así, o peor. Caes al suelo y te pones así para que no te pise en la cabeza, pero tenés gente de acá que te está pisando. ¿Sí? ¿Cómo haces para respirar? Tu centro respiratorio puede estar descargando todo lo que quieras, pero vos no puedes hiperventilar. No podés responder. ¿Sí? Hay casos tremendos porque puede pasar, las cosas pueden pasar. ¿Sí? ¿Por qué será? También tenés que ser análisis. No sé. Bueno, a ver, quiero pasar a la parte de la aplicación. Listo, todo esto es todo chamullo. Ahí será así importante. ¿Vieron respiración en Chenestop, no? Dos cosas. Una, esta es la respiración en Chenestop. Y la otra, esta que es. Bueno. Estas son las cosas que se nombran y después nunca se estudian. Por ejemplo, hay dos clases de apnea del sueño. Una de ellas es central y la otra es obstructiva. Lo que tienes en la apnea del sueño obstructiva es que el aire no entra. Entonces vos haces esfuerzo para ventilar, pero tenés un tapón. Entonces el aire no entra. La cuestión entonces es que si yo miro qué pasa con el flujo de aire en la apnea obstructiva, lo que veo es que el flujo de aire venía ocurriendo, ¿sí? Y tirás, y de repente no. Esa es la parte donde estás en la apnea.
no estás intimando. Pero el esfuerzo respiratorio sigue ocurriendo, ¿ves? Vos seguís cambiando la presión intrapleural. Cada vez que vos haces esfuerzo inspiratorio, la presión intrapleural baja. Si tenés la pleura parietal tirando para afuera. Lo que pasa es que como vos no tenés flujo de aire, no está entrando, no puede pasar porque está obstruido. ¿Sí? Una obstrucción, digo, un caño tapado, eso digo, no una enfermedad obstructiva. Tenés una obstrucción, un caño tapado. Por ejemplo, porque estás durmiendo boca arriba y esto suele ocurrir con las personas que son muy gordas, todo esto le hace peso. Generalmente pasa cuando duermes boca arriba. Si vos lo movés, ves a la persona que se te retira de costado, ya no pasa. Eso es lo que hacen las esposas con su marido gordo. Los tiran de costado, correte de acá. Entonces, ahí ya no le hace peso y entonces ya no queda obstruido. Pero el esfuerzo ventilatorio existe, ¿ves? Porque el centro respiratorio sigue descargando. Entonces la presión intrapleural sigue cambiando, de hecho aumenta los cambios de presión intrapleural hasta que en un momento el aumento del esfuerzo ventilatorio es suficientemente grande, logra vencer la obstrucción y de ahí pasa otra vez. Y así pasa por ciclos hasta que sigue pasando por ciclos. Siempre hasta que logra vencer la obstrucción. Pero el tema es que esto te da microdespertares. A la noche esa persona tiene microdespertares, o sea, duerme re mal. No se da cuenta del problema, pero es el placer. Y ahí, en la apnea central, el problema es que el aire no entra porque no hay esfuerzo ventilatorio. Entonces, si yo miro el esfuerzo ventilatorio, dado que el parámetro que lo mide es la presión intrapleural, ¿sí? O bien lo podés poner con una banda, a ver si está tratando de expandir el tórax. Pero se corta el flujo de aire cuando se corta el esfuerzo ventilatorio. Ven que acá yo detengo el flujo de aire, pero sigue habiendo esfuerzo ventilatorio. Acá no. Acá corto el esfuerzo ventilatorio y por lo tanto corta el flujo de aire. ¿Sí? Apnea obstructiva versus apnea central. El centro respiratorio está bien en el primer caso, mal en el segundo. Tu vía aérea está bien en el segundo caso, pero no en el primero. Y lo otro, la respiración de Cherenkov. En esta respiración hay un cambio en la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono, de modo que se vuelve menos sensible. Entonces tienen que ocurrir grandes cambios en el dióxido de carbono para que ese centro empiece a descargar, para que ese centro cambie patrón de descarga. Esto es muy común en gente anciana. Muy común en gente anciana. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes seguro que ya vieron que la respiración ocurre por ciclos en estas personas, ¿sí? Entonces tienes ciclos de ventilación y ciclos de apnea, que se dan con este patrón, donde va aumentando la respuesta ventilatoria, después va disminuyendo hasta llegar a la apnea, y después arranca de vuelta. ¿Qué es lo que pasa con esto? Su centro respiratorio tarda en responder, responde lento. Entonces, como responde lento, cuando a la persona le aumenta el dióxido de carbono, va a producir una respuesta hiperventilatoria, pero tarda. Entonces, mientras tanto, el dióxido de carbono sigue subiendo. Entonces, cuando llegó a un nivel aceptable para ese centro respiratorio, responde. Y entonces empieza a responder. Empieza a responder, pero responde tarde. O sea, acá está respondiendo al aumento del dióxido de carbono que había ocurrido antes. Responde después. ¿Una respuesta periférica por la baja de la presión de oxígeno? No, sí baja el oxígeno, no baja tanto. Pero esto ocurre por una hiporrespuesta, por una respuesta disminuida del centro respiratorio al dióxido de carbono. Eso es lo que sé yo, por lo menos. Capaz no, pero es lo que sé yo. ¿Pero no hipoventila la persona? Sí, durante este tiempo no ventila, de hecho, entra en apnea. Claro, pero no baja tanto la presión de... Ves que no baja mucho, No, claro. no cambia, Claro, pero no cambia tanto. Yo digo por una respuesta periférica, digamos. Los quimioreceptores periféricos. Sí, no te da mucho. Mira, los quimioreceptores periféricos responden... ¿Viste cómo era la curva, que era así? Sí. Y yo hice un comentario acerca de esto. Los quimioreceptores, la parte en que se vuelve más vertical la curva, está alrededor de los 60 milímetros de mercurio. Para que tu quimioreceptor periférico responda bastante, tenés que estar por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Si no, siempre aumenta. Si vos bajas de 100 a 90, aumenta la respuesta del quimioreceptor periférico. ¿Sí? Pero no aumenta lo mismo que si bajás de 60 a 50. Aumenta mucho más, cuanto más acá estás. Entonces, el quimioreceptor responde tarde. Como responde tarde porque está menos sensible, entonces vos tenés desfasadas el aumento de la PCO2 con el aumento de la ventilación. ¿Sí? Cuando aumenta la ventilación, a esta persona le empieza a bajar la PCO2. Está hiperventilando, le baja la PCO2. Bueno, pero ese quimioreceptor responde tarde. Entonces, la persona hiperventiló, le baja la PCO2. Cuando le baja la PCO2 y ya llegó a un nivel lo suficientemente bajo, ahí el centro respiratorio empieza a bajar su actividad y la persona empieza a hipoventilar. Como responde tarde, llega a la apnea. ¿Sí? Entonces, cuando llega a la apnea, empieza a acumularse el dióxido de carbono. Se acumula el dióxido de carbono y otra vez con el mismo problema. Responde tarde. Esa apnea sería tipo central. Claro, es central. Sí, exactamente. Esto es casi parte del crecimiento normal. Ocurre con mucha frecuencia.
En ancianos ocurre con mucha frecuencia, no significa demasiado. La apnea ocurre porque hiperventiló. La apnea ocurre porque hiperventiló. Entonces, si le Ocurre por la respuesta a esto. Tardía. ¿Sí? Y la hiperventilación que hay acá ocurre como respuesta a esto. Más claro. Quedan desfasadas. ¿Esto es dispersión del sueño también del martirio? ¿Cómo, perdón? ¿Esto de sueño sí estaba metido? Esto suele ocurrir, no, en ancianos suele ocurrir. Es muy habitual que ocurra durante el sueño. No, bueno, ya es exacto. Por supuesto que también ocurre, como vieron en el caso del estado de conciencia. Pero sepan que ocurre normalmente, ¿sí? Que puede ocurrir normalmente. Bien, vamos a la parte de aplicación directa de esto. Vamos a suponer directamente que nos vamos de acá, viajamos. Todo el grupo viaja, vamos a Bolivia para ver qué es lo que pasa con nuestra ventilación y con nuestras variables fisiológicas vinculadas con esta clase y con otras clases. De repente, entonces, estamos en un lugar donde la PO2 me bajó un montón porque, por ejemplo, la presión atmosférica está en 400. Vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a poner 500, que es el caso que habíamos visto acá, ya tenemos la cuenta hecha. Vamos a poner 500 milímetros de mercurio de presión atmosférica. De esto, entonces de estos 500 milímetros de mercurio, el 21% sigue siendo oxígeno. Por lo tanto, de oxígeno tengo 100, la quinta parte, 100. Entonces vamos a poner la CO2 sigue siendo 0,21 y por lo tanto la presión de oxígeno en la atmósfera es de 100 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Genial, hacemos aquella cuenta. Nos había dado 500 menos 47 por 0,21 menos 42 0,8 y ya habíamos visto cuánto daba esto. ¿Cuánto daba la presión alveolar de oxígeno? ¿Teníamos? 200. No puede ser. 45. Si la presión de oxígeno en la atmósfera es de 100, no puede darme más la presión alveolar. ¿Sí? Si encima hay que sacar el vapor de agua y lo que intercambia con dióxido de carbono, no puede dar más grande. 45 milímetros de mercurio. Entonces de repente vos salís a un lugar y hiciste así. Y ves que hay algo que no anda bien. Rápidamente, vos en ese instante ya empezás a tener 45 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en sangre arterial. ¿Qué va a pasar? Vamos a ir en orden. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? En orden digo, bueno, vamos a ver causas de todo esto. ¿Qué baja? Ya está baja. ¿Sí? Ya está baja. Por hacemos aquella cuenta, ya medio baja. La presión de oxígeno en sangre arterial baja, está presionada. Se supone que no hay ninguna patología, ninguna patología así, así que creo. Vamos a suponer que no. Tengo entonces una presión de oxígeno en sangre arterial de 45. ¿Qué pasa? Se estimulan los quimioreceptores periféricos. Automáticamente detectan esto. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, esto me estimula los quimioreceptores periféricos y hay hiperventilación. Hiperventilación. Hasta acá vamos bárbaro. La persona empieza a hiperventilar. ¿Qué gana con esto? ¿Qué aumenta? La presión esperada de oxígeno sigue siendo la misma. Pero pasan dos cosas. La primera es que al renovar más el aire, vos al mejorar la ventilación alveolar, un cachito te aumenta esto. ¿Sí? Por dos motivos. El primero es que vos estás intercambiando más. Pensá que parte de esto está dado por cuánto oxígeno le estás llevando. Se están llevando tus capilares. Así que si vos lo renovás más, lo que estás haciendo es reducir el tiempo durante el cual ese oxígeno está ahí adentro y estás metiéndole más oxígeno de afuera. Y te cambias más veces. Esto un cachito lo mejora. Pero además, y esto es lo que vos tenés que llevarte como idea, es que si vos empezás a hiperventilar, ¿cuál es el efecto? El parámetro clínico que me permite ver que te hiperventila. Me baja la PSO2. Y si me baja la PSO2, esto me cambia. Y si me cambia esto, me cambia esto. Y al cambiarme esto me sube. ¿Ves? Entonces esto ya no va a ser 45. Era 45 si vos tenías una PSO2 de 40. Bueno, pero vas a dejar de tener una PSO2 de 40. Vas a tener una PSO2 de 25. Le haces la cuenta de vuelta y vas a ver que esto bajó, que esto subió, perdón, te baja la PSO2. El cociente entonces me queda más chico. ¿Cómo? El cociente me queda más Te chiquito. queda más chiquito, entonces vos estás menos. ¿Ves? ¿Qué cantidad que me subió? Te estás en 45, acá subí 3 milímetros de mercurio, ya es un montonazo. ¿Pensás que estás en la parte de la curva? Estás en la parte de la curva donde estás más o menos por acá. Acá subís un cachitito la PO2, subís de acá hasta acá y te sube un montón la saturación. Parece una pavada, pero te sube mucho. Pensá que de 40 milímetros de mercurio a 60 milímetros de mercurio vos subís de 75 a 90. Así que fíjate que te cambia bastante. Estás muy cerca de los 40, como en este caso, estás muy cerca de los 40, estás en 45. Y no estamos en La Paz, ¿eh? No estamos en La Paz con esta presión. En La Paz la presión puede ser de 25, 30. Estábamos por acá. Entonces te sube bastante, con un pequeño cambio en la PO2, te sube bastante la saturación. O sea que ya con eso mejoraste una buena cantidad. Entonces de esa manera, algo ya sucede. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hiperventilo.
Mi centro respiratorio sigue recibiendo el estímulo de los quimiorreceptores periféricos. ¿Lo ves, no? ¿Cómo? Pero eso tarda un montón. En el momento yo estoy bajando, un par de horitas después ya tengo este despelote. El tema es el siguiente. Cuando vos hiperventilás, te baja la PCO2, y al bajarte la PCO2, eso constituye un cambio en el estímulo de los quimiorreceptores centrales. Que cuando vos tenías 40 están estimulados en una determinada cantidad, pero ahora con 25 están estimulados menos. Entonces vos por un lado tenés que tus quimiorreceptores periféricos están informando el descenso de la PO2, y eso constituye un estímulo para el centro respiratorio. Pero tus quimiorreceptores centrales ahora están informando que bajó la PCO2, y eso constituye una inhibición para tu centro respiratorio. ¿Lo ves? Entonces, de acuerdo con estas dos cosas, ¿hasta cuándo va a subir la ventilación? Bueno, por un lado te aumenta, porque te estimula los quimiorreceptores periféricos, pero por otro lado estás inhibiendo los quimiorreceptores centrales, o estimulando menos los quimiorreceptores centrales. Esto llega a un nuevo balance. Pues no, vos decís, bueno, espera, soy hiperventilo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me baja la PCO2? ¿Que me sigue bajando eternamente? No, ¿hasta dónde baja? Hasta que ese descenso reduce la estimulación sobre los quimiorreceptores centrales, de tal manera que ese aumento de la estimulación de los receptores periféricos y la disminución de los quimiorreceptores centrales se compensa. Entonces vos llegás a un balance nuevo. Si desde ahí vos viajas a un lugar más alto, otra vez vas a tener el mismo de pelote. ¿Sí? Vas a hiperventilar de vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que otra vez se compense las dos respuestas. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, por ejemplo, vos podés tener gases en sangre, donde tengas una presión de oxígeno en sangre arterial, por ejemplo, de 50, encargado por aquella ecuación, principalmente, una PCO2, tiene un número para la PCO2. Habíamos dicho 30, 25, vamos a poner 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Estás en insuficiencia respiratoria? Menos de 60. ¿Por qué te bajó esto? Claro, eso acá. Con insuficiencia respiratoria, 60 acá. Acá, yo de Buenos Aires, ¿sí? En el plano. Porque vos te vas al altiplano, la cosa ya no es lo mismo. Es lo mismo que la PAFI, vos no es relativa al lugar. Depende de dónde estás. Yo no puedo evaluar un parámetro a partir de lo que es normal para otro lugar. ¿Sí? Es correcta la pregunta. ¿Sí? Pero esto no me habla de insuficiencia respiratoria. Acá sería insuficiencia respiratoria. Allá no, allá es lo normal. Ahora, con respecto a esto empiezan a pasar otras cosas. Y esas otras cosas causadas por todo esto, ¿qué son? ¿Qué va a pasar con el pH? Sube, ¿sí? Sube el pH. Bueno, eso se imaginan que va a tener consecuencias, ¿no? El pH, no sé, ¿en cuánto giran un número del pH? ¿Cuál es el rango normal? ¿7? Hasta 7.45. Bueno, eso según el lugar. Según el lugar, no el lugar geográfico, sino el servicio en el que estén. Hay algunos que toman 38.42 y otros 35.45. 45 está bien, pero tengan cuidado con lo que después le piden en renal. En Respi nunca le va a pedir una cosa así. Pero esta persona va a estar en alcalosis. Esta persona va a estar en alcalosis. Ponemos 7.46, por ejemplo. ¿Así? ¿Estamos? ¿Estamos seguros de que está en alcalosis? ¿No hay discusión posible? ¿Qué consecuencias creen ustedes que puede tener esto? La saturación de ¿por qué? ¿Por qué va a cambiar? Porque tengo, para esta misma presión de oxígeno, yo si tengo un pH normal o si tengo este pH, la curva se me corre. Ahora, este no era el único factor que me corría la curva. ¿Esto para qué lado me corre la curva? ¿Más afinidad o menos afinidad? Me da más afinidad. Donde hay alcalosis hay más afinidad de la hemoglobina. ¿Pero este es el único factor? No. Y en este caso, cuando depende de la altura, ¿cuál es el factor más importante? Y aparentemente, más o menos los 4.000 metros son el límite que dice, de ahí para abajo, si vos te vas a un lugar que da 3.500 metros, por debajo de los 4.000, el estímulo más importante es el cambio en la concentración de los DPG. De modo que acá, lo que ocurre es que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno te aumenta, te baja, termina bajando. Entonces, pensá que para determinar cómo se sostienen tus tejidos, vos tenés dos caminos. O bien, aumentar la afinidad de la hemoglobina y agarrás mejor el oxígeno en los pulmones, o disminuir la afinidad de la hemoglobina y lo soltás mejor en los tejidos. ¿Sí? ¿Entendés las dos posibilidades, no? Bueno, y el cambio en la estrategia ocurre más o menos a los 4.000 y 4.500 metros de altura. Y diferentes bichos lo hacemos distinto. En el ser humano más o menos a los 4.000 metros. Más o menos a los 4.000 metros. Por debajo de los 4.000 metros, la estrategia que usamos es soltar mejor el oxígeno en los tejidos. ¿Sí? Es decir, principalmente los PDPG. ¿Es importante esto? La verdad no. La verdad no, echa mucho. La verdad no. Pero te sirve para cerrar algunas cositas. Si estás por encima de los 4.000 metros, 4.000, 4.500, ponele, la estrategia es tomar
mejor el oxígeno en los pulmones. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, lo único que cambia es para dónde se te corre la curva. ¿Cuál es el estímulo que te lo hace correr predominantemente? Entonces, por debajo de los 4.000 metros la afinidad disminuye, o sea que vos soltás mejor el oxígeno en los tejidos. Por encima de los 4.000 metros es mejor agarrarlo mejor en los pulmones. Sí, sí. ¿Cómo hace para elegir ese mecanismo en la cuestión de altura? ¿Cómo desencadena? Sabés que estuve leyendo bastante acerca del asunto y no se sabe mucho sobre esto. Pero hay bichos para los cuales el cambio lo hacen mucho más abajo. Y entonces la curva se te corre hacia el lado de más agilidad. Las aves, por ejemplo, que vuelan 9.000 metros, bueno, ella desde acá abajo ya enseguida te cambia. Te corre te la corre para aquel lado, te aumenta la agilidad. Pero cada bicho es distinto. Y en el ser humano esto se describió directamente, puramente empírico. Observamos esto, listo. Y la observación de cómo es la afinidad de la hemoglobina se hace a partir de medir la P50. Así es como se sabe, te mide la P50 y ahí determina tu afinidad. Y se midió a varias alturas y se vio que a partir de los 4 metros la cosa cambia para un lado y por abajo cambia para el otro. Sí, así es fácil. Y así difícil es entender. ¿Qué más pasa? Bueno, ahí tiene que ver algo que decían, que habían dicho por allá. Pensá que tus alvéolos tienen una PO2 baja, ¿sí? Que es parecida a esta. Esta es la arterial, pues tus alvéolos pasa más o menos lo mismo. Va a tener 50. Si vos vivías acá y te vas para allá, y aunque vivieras allá, tus alvéolos tienen una presión de oxígeno muy baja. Si hay una presión de oxígeno muy baja, ¿qué pasa? Hay vasoconstricción hipóxica. Si hay vasoconstricción hipóxica, ¿en qué alvéolos pasa esto? ¿En todos? ¿Pasa en todos los alvéolos? Sí, en todos los alvéolos, porque es lo que la persona está respirando. Pasa en todos lados. Así que vos tenés todo tu pulmón, salimos allá, tenemos nuestros pulmones así. Y por lo tanto, en nuestros capilares, en nuestras arteriolas, va a haber vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción en todo el lecho pulmonar, ¿qué es lo que pasa? Vasoconstricción en todo el lecho pulmonar. ¿Tengo? La perfusión baja, sí, la perfusión baja. Pero hipoxia no aumenta. ¿Aumenta la poscarga de qué? Aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Aumenta la poscarga del ventrículo derecho. De modo que ahora, fíjate vos que si cuando estás acá, tu arteria pulmonar se llena así, y la sangre pasaba para allá y se va vaciando durante la diástole, acaba de hacer vasoconstricción. Se llena así y se vacía mucho más lento. Cuando llega el siguiente latido, así se vacía. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a aumentar esto? Pensá que el aumento de la presión hace que la sangre empiece a pasar más rápido. Entonces vos con vasoconstricción, si aumenta la presión, tenés el flujo, vos podés recuperar el flujo. Entonces, vas a tener un ventrículo derecho que va a estar trabajando a presiones más altas, tu arteria pulmonar que va a tener presiones más altas, o sea, vas a tener hipertensión pulmonar, y con ese aumento de la presión pulmonar, vos vas a generar un delta P lo suficientemente grande como para que vas a generar un delta P lo suficientemente grande como para que a través de la resistencia aumentada tengas un flujo normal. ¿Lo ves? Es decir, en el momento en el que se produce, supongamos que no teníamos vasoconstricción y de repente teníamos vasoconstricción. Vos tenías un delta P hasta ese momento, ¿sí? La presión pulmonar media 15. ¿Estamos? La presión en la aurícula izquierda será 5, ponele. Entonces tenés un delta P de 10. Para esa resistencia, te da un flujo de 5 litros por minuto. Digamos valores normales. 5 litros por minuto. De repente te aumenta la resistencia. Pues meter delta P ya no te es suficiente para mantener el flujo. Te aumenta la resistencia y te baja el flujo. Eso te baja el gasto cardíaco, porque tu ventrículo izquierdo va a sufrir una disminución de la precarga en ese momento. ¿Lo ves? Entonces, te aumentó la resistencia, te bajó el flujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te baja el flujo a través del lecho pulmonar, pero vos estás aumentando ahora la distensión de la arteria pulmonar. Tu ventrículo derecho empieza a empujar. Empuja, se vacía, empuja, se vacía, empuja, se vacía. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que cuando se distendió la arteria pulmonar te genera una presión lo suficientemente grande como para que el delta P, ahora aumentado, compense el aumento de la resistencia y tengas un flujo normal. Y vos vuelvas a tener un gasto cardíaco normal. O sea, la persona que vive en la altura, o si vos te vas ahora, vas a tener hipertensión pulmonar. Y es normal, totalmente normal. Simplemente vas a tener una hipertensión pulmonar con respecto a lo que vivías acá. No es una cosa patológica. Tu ventrículo derecho empieza a manejar presiones más altas y va a seguir siendo normal. ¿Sí? Son mecanismos entonces compensadores de todo eso que va pasando. Y ahí se vuelve a regularizar la precarga del flujo. Exactamente. Vos recuperás el flujo, recuperás Q, ya tenés un gasto cardíaco del ventrículo derecho normal, pues eso te asegura que el ventrículo izquierdo, si tu ventrículo está bien, tu ventrículo izquierdo también tiene un gasto cardíaco normal. Si no, tu ventrículo izquierdo mantiene el gasto cardíaco que le da el ventrículo derecho. Es decir, el aumento de poscarga en el ventrículo derecho repercute como precarga en el ventrículo izquierdo. Salud. Lo último, había mencionado por allá una respuesta más a largo plazo. ¿Sí? Bueno, si vos te vas a quedar un mes y medio, bueno, tu eritropoyetina va a aumentar y vas a producir más glóbulos rojos, porque eso ya lo sabes. Sigue. ¿Que se vaya para allá? ¿Y qué me están preguntando?
¿Cómo la va a pasar? Mal, seguro la va a pasar mal. Pero la sierra estás a 500 metros, 300 metros, estás a 1000 metros. No te baja mucho esto, ¿eh? A 1000 metros no te baja mucho. Realmente muy poquito. Por ahí tenés 700 milímetros de mercurio, no te cambia nada. ¿Sí? Pero muchas gracias por...